Hola a todos. Tenemos el gobierno de Javier Milei en Argentina que está cosechando importantes logros en este bello país a nivel económico. Está dando una batalla cultural afuera de Argentina muy importante. Les hago solo un ejemplo. A nivel de Unión Europea, la mayoría que sostiene la Comisión Europea de Ursula von der Leyen es una cosa avergonzosa y voy a explicarles por qué. Tenemos partidos que se definen conservadores, liberales y de derecha, que votan todos los reglamentos, todas las leyes que restringen las libertades de los ciudadanos europeos. Un ejemplo absurdo de lo que pasa a nivel europeo, en este caso no a nivel de Unión Europea, sino a nivel de singular país, es lo que ocurre en Dinamarca, que están tasando los pedos, y si me escucharon bien, los pedos de las vacas. Les voy a poner el vídeo donde explico lo que pasa, y donde los ciudadanos que producen, que trabajan en agricultura, van a tener que pagar alrededor de 100 euros por vaca por año. Todos los que trabajan en agricultura saben que 100 euros a veces es más de la utilidad que ese animal te da en un año. Una cosa disgustosa. Y allí tenemos junto la extrema izquierda, todas las ideas woke con los populares europeos que en los diferentes países se pelean con los socialistas y con la extrema izquierda, pero a nivel europeo duermen juntos en la misma cama, votan las mismas leyes restrictivas de las libertades. Y lo que me sorprendió fue Giorgia Meloni, que es la presidenta de los conservadores europeos, que dio su apoyo a la mayoría Ursula von der Leyen. Ella tuvo a cambio un comisario, Raffaele Fitto, pero la comisaria más importante es una señora Rivera, que es de extrema izquierda y que tiene ideas ecologistas extremas, ideas que han contribuido, porque mal aplicadas, probablemente digo, a los desastres ambientales que ocurrieron en España. Pero regresamos a Argentina, este bello país que tiene una persona de valor, Javier Milei, que lucha en contra de la casta. Y la lucha que está dando no es solo de arreglar la inflación. La culpa de la inflación, la culpa de la destrucción de riqueza de este país, lo tienen los políticos, 100%, y de todos los partidos, porque estos políticos usaron el Banco Central como cajero automático, inundaron de dinero la política y la economía argentina, causaron la inflación, empobrecieron al pueblo y, bueno, ¿qué pasa? Tanto ellos viven bien. Y además de vivir bien, en muchos casos hablamos de situaciones de corrupción que los enriquece abnormemente. Ahora tenemos una vicepresidenta que tiene una condena que parece que esté casi enferma. Digo casi porque no entiendo tampoco por qué si un común mortal tiene una condena termina en la cárcel, por qué alguien político al final nunca va a la cárcel. Son muy pocos los políticos que terminan en la cárcel. O sea, todos ustedes y todos nosotros que vamos a votar creyendo de cambiar las cosas, ¿qué cambiamos? Si nunca terminan en la cárcel. Uno de los pocos casos donde se hizo justicia es el caso de Jorge Glass en Ecuador, gracias a un extraordinario presidente, Daniel Noboa, que tuvo los huevos de entrar en la embajada de México y poner ese corrupto en la cárcel. Pero son muy pocos los casos. Normalmente los políticos roban y después se gozan una vida de lujos extremos en otros países del mundo. En las peores de las cosas. En las mejores siguen en el poder y siguen votando. Bueno, en Argentina había la ley ficha limpia y no pasó porque 8 diputados de la Libertad Avanza no bajaron al recinto, no se alcanzó el quórum, entonces la ley no pasó. Y esta ley era una ley que iba direccionada directamente, probablemente en contra de la expresidenta, para no permitirle volver a presentarse en cargo público. Entonces, esta ley creo que es una de las leyes más importantes que hubiesen podido ser aprobadas. ¿Pero por qué no fue aprobada? Bueno, hay muchísimas explicaciones. Hay muchos que no entienden. Parece que hubo un chantaje en contra del presidente de la Cámara, Menem, que si pasaban esta ley lo hubiesen quitado y probablemente este hecho hubiese contribuido en la caída del gobierno. Parece que hubo un chantaje de por medio. Pero la pregunta de fondo a la cual deberíamos dar una respuesta es: ¿los ciudadanos tenemos el derecho de tener gobernantes limpios o por lo menos que aparentan ser lo más limpio posible?
¿Y por qué tenemos que tener en los congresos de los diferentes países personajes que son altamente dudosos relativamente a su propia conducta moral? Me refiero en particular a los casos de corrupción. Ahora, yo no sé cómo termina la querella y la lucha en contra de los kirchneristas. Obviamente, Cristina Fernández considera que es víctima de una persecución judicial. Bueno, al igual que Jorge Glass en Ecuador, el cual dice que no, que él no robó lo que robó, a pesar de 2 condenas de los tribunales. Pero queda un hecho de fondo. La batalla de Javier Milei, para que sea exitosa, no es solo sanar la economía, es también liberar a Argentina de la casta, de la pudredumbre que generó esa situación económica. Y hablo en general. Y esto es todo el sistema político que genera puestos que no se necesitan, que aumenta impuestos, que lucha constantemente en contra de los ciudadanos para quitarles recursos y para poder engordecer, para hacerse más gordo y para distribuir dádivas electorales entre los electores. Entonces, hasta que no se sana el problema de la casta, es como si alguien tiene mucha fiebre, toma mucho antiinflamatorio, se baja la fiebre, llega otro presidente, se deja de tomar los antiinflamatorios y regresa todo igual, no ha pasado nada. Los políticos siguen engordándose, los políticos siguen aprovechándose del poder y los ciudadanos pagando la cuenta en las fiestas de los políticos. Por eso yo considero que esa ley era una buena idea, más que esto, una excelente idea. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Bueno, las cuestiones son, para poderlas entender, para alguien que conoce cómo y lo que ocurre en Europa, en los países latinos europeos, las cuestiones son muy complicadas porque los que apoyan el que es el primer ministro son coaliciones profundamente divididas entre sí, donde hay intereses divergentes y donde finalmente muchos de los que apoyan son parte de la casta misma. Por ejemplo, lo que ocurrió ahora entre Victoria Villarruel y Javier Milei. La señora Villarruel representa la casta. Lo hemos visto cuando se hace condescendientes con los peronistas cuando criticaban a Milei y ella se la reía. O sea, es obvio. No hay relación entre presidente y vicepresidente. Es obvio que el vicepresidente es parte de la casta. Es parte de los que se montaron en el carro del ganador y están allí para aprovecharse, para poner frenos a las cosas que les va a tocar sus bolsillos. Eso es lo que enfrentan los argentinos. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Milei logra pasar una ley ficha limpia más adelante. Milei es un duro, es una persona fuerte, es alguien berraco y yo tengo mucha fe en él. Pero para que los cambios que Milei está aportando a la economía, al país, esta ley era y es esencial. Y yo quedé profundamente sorprendido, desilusionado y un poco, si me permiten, asqueado de lo que pasó. Muchas gracias.